Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 24 de abril del año 2022 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depeliculanable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en Feedburner, iTunes y Spotify. Y con esta música con muchas cuerdas, les damos la bienvenida a este segundo tramo de nuestro segundo gran especial, hablando de las nominaciones con miras a la edición número 9 de los premios platino del cine iberoamericano, que se entregarán el próximo domingo 1 de mayo en IFEMA en Madrid, en esta edición de 2022. Y la canción que escuchamos es Madre de Día, perteneciente a la composición de un hombre nacido un 21 de octubre de 1955 en San Sebastián, España. Ha trabajado incansablemente en el campo de la composición cinematográfica desde 1983, ganó el premio Goya a la mejor música original, gran maestro Alberto Iglesias, que hace parte del soundtrack de la banda sonora de una película que también se encuentra en el apartado de mejor película iberoamericana de ficción, con miras a esta novena edición de los premios platino del cine iberoamericano. Se trata de Madres Paralelas, el largometraje dirigido por el manchego Pedro Almodóvar, que comparte esta categoría junto con El Buen Patrón, con Maixabel, largometrajes de los cuales hablamos ampliamente ayer en De Película de Caracol Radio, y junto con otro del cual hablaremos también hoy, 24 de abril, junto al lado de Madres Paralelas. Se trata de una emotiva y reflexiva coproducción entre Brasil y México. Se trata de Noche de Fuego, disponible en Netflix, al igual que Madres Paralelas, que ustedes también la tienen en esa plataforma. Así que continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, hoy domingo 24 de abril de 2022, hablando a profundidad de las nominadas en el apartado de mejor película iberoamericana de ficción para esta novena edición de los premios platino del cine iberoamericano, que tienen el cubrimiento especial de Película de Caracol Radio, y que estaremos acompañándolos allá en Madrid, España, en IFEMA, en la noche del 1 de mayo de 2022. Noticias a 24 por segundo en De Película. Toma. Perdona, Jenny, ¿las calaveras van ahora? Uy, no sé. Después te digo, ¿vale? Vale. ¿Nos sentamos? Sí. ¿Para qué son las calaveras? Me pidieron un retrato, un tipo Hamlet, así, con la calavera. Pero me parece demasiado obvio ponerle a un antropólogo forense una calavera, ¿no? No lo vamos a hacer. Menos mal. La redactora del semanal me ha dicho que querías consultarme algo. Sí. Si tienes un momento, hablamos después de la sesión. Sí, sin problema.
Y con estos sonidos, cortesía de Netflix, hablamos de una coproducción entre España y Francia del año 2021 que navega los terrenos del drama y la memoria histórica de 2 horas 3 minutos de duración, presente en Netflix, que en Colombia tuvimos la oportunidad de ver un par de fines de semana en la cartelera nacional. Una película también que tiene el guión del gran manchego Pedro Almodóvar. Se trata de Madres Paralelas. Es inaudito. Por eso quería hablarte y pedirte consejo. Sí. En la Asociación de Memoria Histórica de mi pueblo, de Aldea de los Montes, tenemos un dossier muy completo de la fosa. ¿Sabes exactamente dónde está situada? Sí, todo el pueblo lo sabe, por eso nos ha tocado. Mi abuela me lo dejó muy bien documentado. Para muchos, Pedro Almodóvar es el realizador, el cineasta, el director más aclamado internacionalmente después de Luis Buñuel. Nació en un pequeño pueblo en Calzada de Calatrava, en la región de La Mancha. El manchego Pedro Almodóvar, que llegó a Madrid en 1968, fue uno de los grandes protagonistas de la movida madrileña, esa corriente cultural, musical, cinematográfica, artística, pictórica, que trataba de despertar esos años de silencio después de la dictadura de Franco y donde los jóvenes podían expresarse libremente en temas que tenían que ver con sus volátiles personalidades. Llegó a Madrid en ese 1968 y comenzó a sobrevivir vendiendo artículos usados en un mercadillo llamado El Rastro, porque no tenía ni siquiera para comer, pero después pudo arreglárselas para poder estudiar cine y de ahí en adelante construyó esa leyenda con títulos como La piel que habito, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Átame, Hable con ella, Kika, La mala educación, La flor de mi secreto, Todo sobre mi madre, también Pepi, Lucy Boone y otras chicas del montón. Por allá en 1980, el gran hombre nacido un 25 de septiembre de 1949, Don Pedro Almodóvar, sí, así como Don Pedro Almodóvar, independientemente de que algunos largometrajes no sean del gusto del público, tiene otros que también son unas maravillas y que vale la pena visualizar en algún momento y recorrer los grandes largometrajes de Pedro Almodóvar, que precisamente con Madres Paralelas, aquí lo escuchamos en De Película de Caracol Radio, hablando sobre esta producción y en una pregunta muy particular donde le hablaban si su intención era hacer 2 películas en una, y él dice que no, que las 2 historias se complementan de maravilla. Aquí está Pedro Almodóvar. Quería hacer exactamente esta película y lo único, no quería tratar el tema del pasado, el tema de las fosas, que fuera el protagonista de la película. O sea, quería hacerlo a través de la historia de unas maternidades y en las que una de las madres está buscando desenterrar a su bisabuelo, cosa que es perfectamente actual y que puede corresponder a cualquier personaje. Quiero decir que es un tema que está perfectamente, es un tema contemporáneo, que en este caso y en este momento son los bisnietos los que se ocupan quiero decir, de pedir que se abran las fosas donde están sus bisabuelos. Pero es la misma película, hay muchas cosas. Quiero decir, el papel de Yanis no solo representa a una madre actual, representa también el pasado y la preocupación por el pasado. Y incluso representa un dilema moral que también se da en la actualidad. Quiero decir, por un lado, Yanis, se explica en la película, ha sido educada por su abuela. Es una madre, es soltera y que ha sido huérfana. La abuela a los 10 años, lo cuenta también ella al final, en la cena, cenando con su familia, ve como tres falangistas vienen y se llevan a su padre, es decir, al bisabuelo de Penélope. Entonces la abuela educa a Penélope y le deja el legado de que busque a su bisabuelo y que haga todo lo posible porque se abra esa fosa. La abuela no aparece en la película, aparece una foto, pero lo cuenta Penélope. Yo ya creo con esta línea de guión, creo un cordón umbilical que une a los 2 personajes y une sobre todo las 2 épocas. Entonces para mí están perfectamente enclavadas en la misma película.
Momentos de pasión se viven en un tramo de la película Madres Paralelas, y Pedro Almodóvar respondiendo acerca de estas dos películas en una, porque muchas personas la sintieron así, que se hablaba de la memoria histórica y de cómo encontraban respuestas a esas fosas comunes donde terminaban los cuerpos sin vida de muchas personas víctimas de la dictadura de Franco, pero también se muestra una historia acerca de esas casualidades del destino, donde un par de mujeres terminan uniéndose después de ellas dar a luz el mismo día. Y esa gran protagonista de esta producción Madres Paralelas es conocida fuera de España como la hechicera española, Penélope Cruz Sánchez, que nació del matrimonio entre Eduardo Cruz, un minorista, y Encarna Sánchez, una peluquera. Cuando era pequeña ya era una niña que mostraba todo su talento y su afán por involucrarse en el mundo de las artes, recreando comerciales de televisión para la diversión de su familia y también bailando, ejecutando diferentes piezas para darle a entender a sus padres que su camino eran las artes. Ella nació un 28 de abril de 1974 en Alcobendas, en Madrid, España, y ya sabe lo que es ganarse un Oscar de la Academia. Lo consiguió, esa estatuilla, a mejor actriz secundaria por su participación en la película Vicky Cristina Barcelona. Además, ha participado en varios de los largometrajes de Pedro Almodóvar, incluyendo Volver, esa producción del año 2006 donde era Raimunda. Pero la carrera de Penélope Cruz no solo se queda en el cine español, sino también ha participado en grandes superproducciones del cine de Hollywood, incluyendo ese rol de Angélica en Piratas del Caribe, en la entrega de 2011, también la versión hollywoodense de una cinta española que era Abre los Ojos, y después ella interpretó a Sofía Serrano en Vanilla Sky, ese malogrado largometraje de 2001 donde aparecía Tom Cruise, con el cual también en algún momento estuvo flirteando y sosteniendo una relación sentimental. Penélope Cruz, que aquí en Madres Paralelas carga con todo el peso dramático de la historia, interpretando a esa Yanis de la cual hablaba Pedro Almodóvar. Y precisamente aquí en De Película de Caracol Radio también escuchamos a Penélope Cruz, que aparece como una de las nominadas en la categoría de Mejor Actriz Principal en esta 9ª edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano. Bueno, todo en la historia a mí me pareció fascinante. La primera vez que me habló de este guión, estábamos haciendo promoción de Todo sobre mi madre, o sea que han pasado un montón de años. Y luego ya en el confinamiento me llamó un día y me dijo que había sacado esta historia del cajón y que la retomaba y que la estaba escribiendo pensando en mí. Entonces era como para mí una inyección de ilusión, ¿no? De tener eso ahí en el horizonte. Y no sabíamos si eso se podría hacer en 1 año, en 2, en 3, no teníamos ni idea de qué iba a pasar, ¿no? Y me parece uno de sus mejores guiones, uno de los personajes más bonitos que tendré en mis manos en mi carrera, eso seguro, o sea, no hay muchos así. Y como cuenta el personaje mi personaje en esa escena en la que se lo reprocha a Ana el no saber nada sobre la historia de su país, lo único que pide es una sepultura digna para ese familiar. Siente que está en deuda con la abuela, con su bisabuelo, pues por cómo su abuela perdió a su padre, y les quiere honrar, pero al mismo tiempo ella está viviendo una mentira en su casa mientras está intentando conseguir esto que lleva años buscando información para poder hacerlo, lo de su bisabuelo. Por otro lado, está mintiendo y con algo sagrado, ¿no? Que es lo que tiene que ver con una hija. Y ese es el conflicto moral tan potente que tiene el personaje, que lo hace tan interesante. Lo estás haciendo muy bien, mi vida. Lo estás haciendo muy bien.
Y aquí los dos personajes de la historia de Madres Paralelas, tanto Ana como Janice, están cruzando esos terribles umbrales del dolor que significan para las mujeres el dar a luz, el parir una nueva vida. En esta producción Madres Paralelas, que además tiene la presencia de una mujer nacida un 5 de octubre de 1996 en Elche, Alicante, en la Comunidad Valenciana Española. Se trata de Milena Smith, que además es guionista, también es modelo, se formó como actriz al lado de Cristina Rota y Bernardo Hiller, con un reconocido coach de actores que bajo su batuta ha tenido, entre otros, a leyendas de Hollywood, incluyendo al gran Jeff Goldblum, a Brandon Mosca, al hombre de la película ochentera, que también participó en esa desastrosa versión de Thor Ragnarok, la de la tercera que hizo esta saga cinematográfica del universo cinematográfico de Marvel. También este coach de actores que interpretó a Milena Smith estuvo trabajando con Cameron Díaz. Y esta mujer, Milena Smith, que participa en Madres Paralelas, la vimos en el pasado en la producción Libélulas, interpretando a Cata, también en No Matarás del año 2020, y aquí interpreta ese otro gran personaje y recibe la nominación a Mejor Actriz de Reparto por su intervención en esta película Madres Paralelas. Milena Smith, que habla de lo que significa no solo trabajar de la mano de Almodóvar y de Penélope Cruz, sino también participar en una película que ha recibido tanto reconocimiento, incluyendo los premios Oscar de la Academia. Desde que yo le conozco es una persona que a mí me ha demostrado todo el tiempo que confía en lo que yo estaba haciendo. Entonces es muy fácil cuando alguien está confiando en ti, poder conectarte tú realmente sin prejuicios o sin pensar, jolín, esto me queda grande, o no voy a estar a la altura, o llenarte de inseguridades, ¿no? Que han sido todo pues nervios bonitos, no he tenido ninguna sensación de miedo nunca, ha sido todo recogido desde el amor, desde el respeto, y para mí eso es una de las cosas más importantes, porque luego a partir de ahí puedes construir lo que tú quieras a nivel luego interpretativo, ¿no? Entonces es otro trabajo, pero lo que es la experiencia, para mí lo más importante es eso, es poder trabajar con una persona que te hace sentir en un lugar seguro, que te entrega todo de él para que tú estés totalmente cómoda, para poder sacar lo mejor de ti. Yo creo que una de las cosas que más me atrajo también del personaje de Ana es que me hizo conectar con una parte de mí que en mi vida personal me había saltado, que es la inocencia en la adolescencia. Entonces eso fue un auténtico regalo, porque fue como una segunda oportunidad de vivir yo tengo 25, pero Ana tiene 17, ¿no? Entonces es verdad que ella viene de un sitio muy traumático, pero el reconectarte pues con esa inocencia, con esa ternura, dulzura, cosa que a mí me traspasa cuando veo la película, ¿no? Y eso lo he conseguido también gracias a cómo Pedro me describía el personaje y cómo lo escribía él, ¿no? Y cómo ella reacciona, las frases que tiene, a mí me hacían directamente, me llevaban a un sitio de mucha ternura y de mucho cariño, y eso para mí ha sido muy, muy interesante. Los Janice, vive en tu casa como una marquesa y ni siquiera nos echa una mano. Pues el día tiene que estudiar. Es la única manera de tener una niñera por la noche. Se pasa mucho, esa Débora. No veas lo que come, como una lima. ¿Qué va? Oye, si la ves usar mucho el móvil, me lo dices. No para. Seguimos escuchando sonidos cortesía de Netflix de la película Madres Paralelas, que aparece en esta edición número 9 de 2022
de los premios platino del cine iberoamericano, con varias nominaciones, incluyendo a 2 actrices en la misma categoría de mejor interpretación femenina de reparto, compartiendo esta categoría al lado de la preciosa Almudena Amor, de la cual hablamos ayer por su papel de una becaria en la muy buena película El buen patrón de Fernando León de Aranoa, también con Ana Cristina Ordóñez González, una niña, una pequeña y talentosa mujercita que aparece en Noche de Fuego, una coproducción entre Brasil y México, también presente en Netflix. Y además de Milena Smith, que está en Madres Paralelas, aparece una sensacional mujer. Ay, Dios mío. Romana, nacida en Italia un 5 de noviembre de 1968, Aitana Sánchez Gijón, que nació un 5 de noviembre de 1968, actriz conocida por películas como El Maquinista, como la más emblemática sin lugar a dudas en una parte de su carrera, Un paseo por las nubes, donde era Victoria Aragón, por allá en 1995 al lado de Keanu Reeves. También participó en Boca a Boca como Amanda en 1995 al lado de Javier Bardem. Ella está casada con Papin Lucadane desde septiembre de 2002. Fruto de esa relación ya han nacido 2 hijos y pues esta mujer ya cuenta con una carrera que sobrepasa los 70 títulos tanto en el teatro como en series de televisión, incluyendo Estoy Vivo, Velvet Collection, también Indetectables, una serie del año 2018, y largometrajes también como La Cercana, Letra, La Carta Esférica, Bosque de Sombras. Y aquí precisamente hablando de un papel que interpreta en la película Madres Paralelas, Aitana Sánchez Gijón habla sobre su trabajo también al lado de Pedro Almodóvar. La verdad es que yo venía bastante entrenada con esto de las madres imperfectas o madres terribles, porque después de haber interpretado a Medea, a Nora, pues la verdad es que ya tenía un bagaje, ya había buceado bastante en ese lado imperfecto de la maternidad. Y luego, inevitablemente, también como madre, no en el mismo grado que Teresa, obviamente, pero sí que todas las madres que tenemos una vocación o que simplemente trabajamos al mismo tiempo que cuidamos de nuestros hijos, siempre tienes un grado de culpa de no dedicarles todo el tiempo que necesitan, o en fin, que lo tenemos grabado a fuego, esto de la culpabilidad de no poder dejar a los cachorros un rato o que se ocupen otros, o en fin, nos lleva a redoblar esfuerzos, etcétera, etcétera. Y en el caso de Teresa, yo creo que es una mujer que se da cuenta como tarde de que está metida en una rueda que realmente ella no ha elegido, que por clase social, por procedencia, por costumbre, por un sistema patriarcal que está establecido de una determinada manera, pues ella estaba abocada, pues eso, a casarse jovencita, a tener hijos y a vivir una vida acomodada, ¿no? Pero de repente su vocación prima por encima de todo eso, y es verdad, ya tiene una hija pequeña y se lo pone muy difícil. Yo creo que es una mujer que, si no hubiera tenido las cosas en contra, podría haber compaginado mejor la cosa de la maternidad con la profesión, pero como se lo ponen tan difícil, ella opta pues por seguir esa vocación, porque a lo mejor es su vocación de madre realmente no tenía, ¿no? No quiere decir que no quiera a su hija, pero realmente tampoco sabe muy bien cómo hacerlo, no ha sabido cómo hacerlo. Y aunque la vida le da una segunda oportunidad en el momento en que la vemos en la película, pues tampoco lo sabe hacer. Entonces, yo creo que lo que salva a Teresa es que es muy honesta, es alguien que reconoce sus imperfecciones, que reconoce que no lo ha hecho bien y que se acepta como es, y también la mirada de Pedro es muy compasiva hacia todas sus criaturas. Entonces eso hace que quizás el espectador no sienta un rechazo tremendo hacia Teresa, ¿no? Y que pueda llegar incluso a comprenderla en un punto. Ana debería volver a Granada con sus amigas. En Madrid no conoce a nadie. Llámala y pídeselo cariñosamente. Prométele que va a estar mejor que en ningún sitio. Demuestra un poquito de interés por ella, después de lo que ha pasado, la pobre. Y ahí precisamente escuchamos al personaje de Aitana Sánchez Gijón, Teresa, en la película Madres Paralelas, una producción que para esta 9ª edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano
en este 2022 está nominada en los apartados de Mejor Película Iberoamericana de Ficción, al lado de Maixabel, de Noche de Fuego y del Buen Patrón. También aparece en el apartado de Mejor Director o Mejor Realizador para Pedro Almodóvar, Mejor Actriz Principal o Mejor Interpretación Femenina para Penélope Cruz, Mejor Interpretación Femenina de Reparto para dos de sus actrices, Melena Smith y también Aitana Sánchez Gijón, Mejor Dirección Artística para Anson Gómez, un hombre que en el pasado trabajó en largometrajes incluyendo Julieta del año 2016, La piel que habito del mismo Almodóvar en el año 2011, también del mismo Almodóvar, la película Dolor y Gloria del año 2019, esa maravillosa producción donde aparecía Antonio Banderas, y también como productor de diseño en Che el Argentino, el largometraje del año 2008. Y también la película Madres Paralelas, como lo decíamos al principio de este programa, tiene una nominación a Mejor Música Original para el gran maestro nacido en San Sebastián, España, Alberto Iglesias. ¿Quedándome aquí? No sé. Si te quedas tienes que atender a todo lo que te digo. Eres muy distraída, Débora. ¿Y no te pongas los auriculares por la noche? No, pero haces lo que te da la gana. Yo voy. Déjanos solos. Y ya pasando a la historia, para los que aún no han visto Madres Paralelas, el más reciente largometraje del manchego Pedro Almodóvar, aquí habla de dos líneas narrativas. La primera de ellas, esas casualidades del destino, esos momentos donde algún tipo de suceso infortunado marca el destino de varias personas. Y eso es lo que le sucede a los dos personajes centrales de esta historia. Por un lado, Yanis, el rol a cargo de Penélope Cruz, una mujer que se desempeña como fotógrafa, que trabaja en el mundo de la publicidad, que hasta cierto punto lleva una vida tranquila, está teniendo unos baches emocionales ahí un poco difíciles, y además de esto las cosas en el trabajo no son tan constantes como ella quisiera, pero por lo menos no se queja. En un punto de la historia y donde viene ese primer giro argumental, aparece el personaje de Arturo. El rol es interpretado por un actor llamado Israel Elejalde, nacido en Madrid, España, un 10 de diciembre de 1973, que en el pasado estuvo en la cinta Magical Girl del año 2014 y también en Amarás sobre todas las cosas del año 2016. Pues este hombre está solicitando los servicios de Yanis como fotógrafo, y él se desempeña o tiene vínculos fuertes con el tema de ese procedimiento que se hace para la exhumación, para cavar, para encontrar los restos de personas que en algún momento de la historia fueron desaparecidas, que nunca se supo más de su paradero, y tratar de obtener esa memoria histórica de que los familiares finalmente sepan ese destino trágico que vivieron muchas personas en épocas de dictadura del general Franco. Y cuando se conocen esos personajes de Arturo y Yanis, allí entre ellos surge una atracción que los va a llevar a lo que se conoce coloquialmente como un one night stand, una noche de pasión, donde finalmente ellos terminan en las artes amatorias, pero para condimentar un poco la historia, fruto de esa noche de pasión, Yanis termina embarazada. Ante la sorpresa de Arturo, que al principio pues no sabe cómo reaccionar, y a su suerte a Yanis, ella decide seguir adelante, tener esta nueva criatura. Y allí aparece en ese día donde está pariendo, donde está dando a luz el otro personaje de la historia, Ana, interpretada por Melena Smith, una mujer que hasta cierto punto no se ha sabido valer por sí misma, es sobreprotegida por su madre Teresa, el rol a cargo de Aitana Sánchez Gijón. Mantienen una difícil y polémica relación. Ella está más del lado de su padre, pero su madre es la que trata de encauzarla, de decirle que haga mejor las cosas, que deje de ser una buena para nada, y la apoya a pesar de que ella es una madre soltera. No sabía ciencia cierta quién podría ser el padre de su criatura, y esto también hace parte de otra de las historias que nos presenta Madres Paralelas. Y ese otro giro argumental, y que viene
siendo bien importante es en ese preciso momento donde tanto Ana como Yanis están ya ingresadas a punto de dar a luz. En ese momento se cambiaron los papeles y allí vendrá el momento en el cual una de las dos pierda a su criatura. Y desde ese instante, pues Yanis va a tratar de rehacer su vida, va a buscar la ayuda de Arturo, pero no como padre, sino como un hombre que le ayude a descubrir los secretos del pasado. Y esos secretos tienen que ver con la pérdida de familiares en la dictadura, de cómo nunca se supo de su paradero y de cómo buscar la forma de que estas personas finalmente sean desenterradas, sean exhumadas sus cuerpos y se conozca parte de la historia. Pero a la par con esa denuncia que hace Pedro Almodóvar a través de su largometraje de lo que le sucedió a muchas personas en época de la dictadura, también viene esa otra historia complementaria de las casualidades del destino y de cómo dos mujeres se ven involucradas en el momento en que terminan dando a luz en el mismo día, en el mismo sitio, pero como años más adelante se van a dar cuenta de una terrible realidad. Bueno. Es preciosa. Has hecho un buen trabajo, Yanis. Muchas gracias. Trabajo por la mañana. Por la tarde estaré en el hotel, donde siempre. Llámame si quieres. Muy bien. Hasta luego. Y como escuchábamos ahí a Penélope Cruz en sus palabras hablando de madres paralelas, desde hace mucho tiempo había hablado con Pedro Almodóvar de la posibilidad de rodar esta película, y es que hace más de una década había un cartel de madres paralelas en una escena de Los Abrazos Rotos, la producción del año 2009, donde compartieron trabajo Pedro Almodóvar y Penélope Cruz, y él ya estaba trabajando en el guión y había hecho incluso un cartel y finalmente convenció a Penélope Cruz para que fuera su Yanis en la película Madres Paralelas, que estuvo en medio de una polémica dentro de esas líneas delgadas acerca de la censura y de los cuidados que se deben tener en las redes sociales, y es que Instagram finalmente se vio obligado, esta plataforma, a mostrar una disculpa oficial por eliminar un póster de esta producción que mostraba un pezón femenino. Posteriormente se permitió la publicación en esta red en Instagram porque se consideró que tenía un contexto artístico claramente relacionado con el título y con la historia que nos quería contar Pedro Almodóvar. He estado luchando todos estos meses por no llamarte, hasta que ya no podía más. Fui a tu casa loco de ilusión por verla y por verte. Entonces, ¿qué pasó anoche? Y no me digas que no pasó nada. Y hablando de esa memoria histórica, aquí hay una foto en un primer plano que menciona a Penélope Cruz mostrando a su madre y a ella misma de bebé en Ibiza, y fue tomada por el reputado fotógrafo español Oriol Maspons. Esta fotografía se realizó en Ibiza en el verano de 1976 y la colección de Oriol Maspons está disponible en la prestigiosa Galería de Fotografía Blanca de Berlín en Madrid y la Fundación Fotografía Social Visión de Barcelona. Y el director de Madres Paralelas, Pedro Almodóvar, había discutido este proyecto por primera vez en 2011, describiéndolo como el Don Quijote de la maternidad. Porque iba a pedirte que nos separáramos. Si mi intención era mentirte, habría seguido contigo. Recuerda que cuando nos separamos no te pedí nada. ¿Para qué iba a engañarte ahora? Yo tampoco lo entiendo. Sí, esta es una producción que recibió fuertes críticas, Madres Paralelas, porque para muchas personas, y por eso su director fue tan enfático en decir que no, que él la visualizó así, pero resultaba un poco difícil de digerir que Pedro Almodóvar contara dos situaciones tan dispares, tan poco compatibles dentro de un mismo largometraje, como esas casualidades del destino, donde dos mujeres terminan confundiendo y también entrelazando sus vidas después de dar a luz el mismo día, pero que a esto de manera un poco forzada para la mayor parte del público se le metiera una historia que tenía que ver con la memoria histórica, con las víctimas de la dictadura, con los desaparecidos, y todo esto simplemente por una relación de una mujer que termina siendo fotógrafa y que termina involucrada con un hombre que precisamente se dedica a esta actividad. Y también se le criticó en su momento en que el sello Almodóvar que tiene en varias de sus películas y que tiene que ver con el mundo de los travestis o de las trans estuviera aquí de una forma tan forzada como cuando aparece Rosy de Palma en su rol de Elena en una sesión de fotos, precisamente viéndose las caras
y también siendo reflejada a través del lente de nuestra fotógrafa de turno, Yanis. Así que otra de las películas en competencia, otra de las grandes protagonistas en esta novena edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, se trata de Madres Paralelas, que está en los apartados de Mejor Película Iberoamericana de Ficción, director para Pedro Almodóvar, música para Alberto Iglesias, actrices secundarias para Milena Smith y Aitana Sánchez Gijón, actriz principal para Penélope Cruz y también dirección de arte. La asistenta también me echa una mano. Yanis, tenías razón. Anita es un regalo, es lo único que me importa en la vida. Noticias a 24 por segundo en De Película. Tienes que abrir la boca así. Ahora dóblalo un poquito. Ok. Tu trompita debe de estar estirada y doblada. Así. Entonces quédate. Este no pinta bien. Y el otro pedacito de betabel. Aquí está. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada de este domingo 24 de abril de 2022 y seguimos hablando en nuestro segundo gran especial acerca de las nominaciones con miras a los premios platino del cine iberoamericano en su novena edición en este 2022 en una categoría en particular, la de Mejor Película Iberoamericana de Ficción, donde están 3 españolas de las cuales ya hemos hablado, Maixabel, también Madres Paralelas de Pedro Almodóvar y El Buen Patrón de Fernando León de Aranoa. Y ahora el turno aquí en De Película de Caracol Radio es para una coproducción entre Brasil y México que compite en esta categoría, pero que también tiene la participación en el rodaje de otros países, incluyendo Alemania, Argentina, Suiza y los Estados Unidos de América. Un largometraje que se basa en historias de vida y que navega los terrenos del drama. Su título para algunos públicos en inglés es Prayers for the Stolen, de acuerdo a la novela en el cual está inspirado este largometraje, y su título presente en la plataforma de Netflix es Noche de Fuego. La cosecha. Hasta trajeron su helicóptero y toda la cosa. Le empezaron a echar veneno allá por la escuela, cerca de las milpas. Si para eso les pagan. Para que la avienten por todos lados menos donde deben. ¿Vas a ir a la raya? ¿Cuánto les van a pagar esta vez? Pues como 300 la jornada, pero ya sabes, lo que tú hagas. Ahí como la ves, es re buena. Y esta producción Noche de Fuego, producida por Pimienta Films, es una película que fue estrenada un 15 de julio de 2021 en el Festival de Cine de Cannes, donde obtuvo una mención especial en la sección Un certain regard, siguiendo su paso por diferentes festivales de cine de todo el mundo. Fue preseleccionada por México para el Premio Oscar de la Academia en el apartado de Mejor Película Internacional en la pasada edición 94 de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y en México a nivel comercial se estrenó un 16 de septiembre de 2021. A ver, ayúdame con los frijoles, Sam. Está bien. ¿Por qué traes los labios pintados? Y esta producción Noche de Fuego tiene en la dirección a Tatiana Hueso Sánchez, una premiada directora de cine salvadoreña. Ella reside actualmente en México. Su primera película se tituló El lugar más pequeño, un documental sobre la guerra civil de El Salvador. Nació un 9 de enero de 1972 en la capital, en San Salvador. Ya tiene 50 años de edad y entre sus galardones se cuentan premios Ariel a Mejor Dirección en 2016, también para el mejor largometraje documental con Tempestad en el año 2011 y El lugar más pequeño en 2016. Y esta mujer, Tatiana Hueso, también había hecho en el pasado otras películas como Ausencias y como la propia de Flores y Ciudades, un corto del año de 1999. Que antes me daban aquí. A los de afuera los extorsionan. Mejor que se vaya. Tanto que nos pidieron para abrir la clínica. ¿Y para qué? Mamá. Ya, Ana.
Y aquí Rita es interpretada por una actriz llamada Mayra Batalla. Ella estudió la licenciatura en actuación en la Casa del Teatro. Posteriormente viajó a París, Francia, para estudiar una especialización en performance vocal y también estuvo en el teatro, también haciendo algunas coreografías para compañías locales en Francia. Y aquí las dos grandes protagonistas de esta historia son apenas dos niñas que tenían poca experiencia en el campo de la actuación. Una de ellas, y que recibe la nominación a Mejor Interpretación Femenina de Reparto, es para Ana Cristina Ordóñez González, una joven mexicana que ha recibido reportajes y notas sobre su papel, su desempeño como una de las grandes actrices de la película Noche de Fuego, el que representa este largometraje, su debut profesional con esta aclamada producción de la mexicana salvadoreña Tatiana Hueso y que se presentó en el Festival de Cine de Cannes. Ana al principio no tenía experiencia previa como actriz. Ella dijo que simplemente en su escuela, en su lugar de enseñanza, se empezó a correr la voz de que iban a hacer un casting, una preselección para ciertas niñas para participar en una película. En ese instante había mucho escepticismo por parte de los mismos maestros, de los alumnos y especialmente de los padres de familia, que no veían con buenos ojos este tipo de convocatorias e incluso pensaban o tenían algún recelo de que se tratara de otro escenario y no algo dedicado al séptimo arte. Finalmente, cuando la profesora les dijo a los padres, mire, la que quiera participar, que lo haga. Nosotros aquí vamos a velar porque todo salga de la mejor forma. Y así fue como Ana Cristina Ordóñez finalmente hizo el casting, convenció de su trabajo a Tatiana Hueso y así fue como llegó finalmente a esta historia que habla sobre el truculento asunto de la trata de personas. Yo no quiero. ¿Por qué no se lo cortaron a María? Porque ellas tienen la sangre amarga, Paula. Y eso no les gusta a los piojos. A Ana y a mí todo el tiempo se nos suben los piojos. ¿Verdad, Ana? Y aquí precisamente en una escena bien impactante, a la pequeña Ana Cristina Ordóñez González le cortan su cabello y ella, por supuesto, refleja a través del lente de Tatiana Hueso lo que le puede significar a una niña que para proteger su identidad tengan que cortarle su pelo. Y aquí Ana Cristina Ordóñez González la escuchamos hablando de esta experiencia cinematográfica. Cuando me dijeron que ya era el día de que me lo iban a cortar, pues yo sí quería que me lo cortaran, ¿no? Pero nunca me imaginé que me lo fueran a cortar tan chiquito. Así que pues sí fue un poquito difícil, ¿no? Haber hecho esa escena. Pero pues sí, ¿no? Bueno, cuando me cortaron el cabello me dijo Tatiana que eso había quedado bien. Ese día salimos, yo con mi cabello bien cortito, ¿no? Me puse mi gorro y todo. Y ya llegué ahí a un lado de mi papá. Y llegó su papá de Beto, me quitó mi gorro y me dio un beso en la cabeza. Todos me desilusionaban en la escuela porque me decían que ya más de 2 años, ¿no? Me decían y que ya no iba a salir y que no sé tanto. Y yo ahorita, ay, no, ya anda por muchos lados la película. Esta pequeña Ana Cristina Ordóñez González ahí en ese tramo final habla de cómo después de haber rodado la película y ver que no estaba en exhibición, que no salía en ningún lugar, que no estaba programada en ninguna cartelera, empezó incluso a ser objeto de burlas por parte de sus compañeros que decían que todo se había tratado de una broma pesada, pero finalmente cuando ya vio la luz, esta niña de un momento a otro pasó de ser esa estudiante de primaria a convertirse en toda una celebridad, especialmente por haber protagonizado esa escena donde le cortan su cabello. Y la otra gran protagonista de esta historia es Mayra Membreño, una joven actriz mexicana que ha empezado a mostrar todo su potencial, ha pisado con pie derecho después de su participación en Noches de Fuego de la directora Tatiana Hueso y que ella interpreta aquí uno de esos personajes que tiene que esconderse de esa situación algo terrible, y es como en la trata de personas con fines non santos, varios hombres en camionetas tratan de llegar a estas casas y aprovechar que estas mujeres están indefensas para raptarlas y para
cometer todo tipo de crímenes contra estas jovencitas. Y dentro del reparto también que nos presenta la película Noche de Fuego aparece un hombre ya muy reconocido, Memo Villegas, sí, un actor y comediante mexicano. Él nació en la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Ha pasado por diferentes escenarios, tanto del teatro como del cine. También estudió, alcanzando una licenciatura en actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Su carrera profesional despega en 2017 con un papel en la cinta de Julián Hernández, Rabioso Sol, Rabioso Cielo, del año 2009. Y también estuvo en una cinta que participó en el Festival de Cine de Berlín del año 2009. Y a pesar de que aquí hace un papel dramático, sin lugar a dudas, muchas personas a través de una red social, de una aplicación como TikTok, van a recordar esa muy divertida secuencia donde este hombre interpretaba a un oficial de la policía mexicana que, tratando de dilucidar si había capturado o habían hecho un allanamiento donde se encontraban narcóticos, especialmente la cocaína, pues él prácticamente para probarla perdía los estribos en ese famoso sketch que hizo Memo Villegas, siendo ese famoso oficial de harina. ¡Ay, papaya de Celaya!, decía en algún momento Memo Villegas, que está bajo la dirección precisamente de Tatiana Hueso Sánchez, que aquí habla sobre lo que significó para ella el rodaje de Noche de Fuego. Noche de Fuego es la historia de 3 amigas que están en el paso de la infancia a la adolescencia y que crecen juntas en un pequeño pueblo en medio de la nada, en la montaña, en un contexto violento enmarcado por la siembra de amapola. Es una historia sobre lealtad, sobre amistad, lo que significa ser niña o ser mujer en un contexto como este. Pero también es una historia que nos sumerge en la magia, en la ternura que hay en esa etapa de la vida que es la infancia, ¿no? Y para mí era muy importante, pienso que una de las piedras angulares de esta película es intentar mirar desde esos ojos limpios, transparentes, este mundo violento, ¿no? Entonces es una película que pienso que muestra una mirada honesta, una mirada combativa incluso y rebelde, ¿no? Frente a este contexto. Suelo huir de lo gráfico, de representar literalmente los eventos o las atmósferas violentas en general en mis películas, ¿no? En el caso de Noche de Fuego, la violencia es como un monstruo al que no vemos nunca, que está ahí, que está latente, que lo envuelve todo. Hay una amenaza que es muy compleja y que no sabemos exactamente de dónde viene, ¿no? Hay una mina, hay presencia policíaca y de fuerzas de seguridad al mismo tiempo que de alguna forma ejercen una presión psicológica sobre esta comunidad. Está la amenaza permanente que tiene que ver con la posibilidad del rapto de niñas en este lugar. Tiene varias caras y a la vez ninguna con mucha claridad, ¿no? Es algo que está latente y que está trabajado muy a nivel de sensaciones. Es una película muy sensorial, con un trabajo sonoro muy fuerte que ayuda a construir todas estas sensaciones por las que transitan los personajes. Noche de Fuego, la directora Tatiana Hueso, una película que está en el apartado de mejor película iberoamericana de ficción y que parte como la menos favorita, teniendo apenas 3 nominaciones, incluyendo la de mejor película, mejor directora para Tatiana Hueso y mejor actriz de reparto para la pequeña Ana Cristina Ordóñez González. Y lo que resulta siendo paradójico con respecto a Noche de Fuego es la persona que termina escribiendo la novela que sirve como base para la película, y es que la hizo una mujer llamada Jennifer Clement, una autora estadounidense con vínculos de México. En 2015 fue elegida como la primera mujer presidenta de PEN International, una organización fundada en 1921, y bajo su liderazgo se crearon el innovador Manifiesto de la Mujer de PEN International y el Manifiesto La Democracia de la Imaginación. Ella tiene 62 años de edad, nació en 1960 en Greenwich, Connecticut, en los Estados Unidos, y ha tenido otras novelas como Widow Basquiat, la obra de 2000, Gone Love, de 2018, Lady D, en 2014, y esta, Prayers for the Stolen, u Oraciones
por las robadas. Y aquí escuchamos a Jennifer Clement hablando de cómo se inspiró para escribir esta historia, que es la que plasma la película Noche de Fuego. Well, what happened is that I wanted to write about how the violence in Mexico was affecting women and girls. En realidad quise escribir acerca de cómo la violencia en México afecta a mujeres y niñas de todas las edades. La historia principalmente está direccionada por la influencia de los hombres en esta violencia, muy al estilo de lo que hoy en día es un nuevo género literario llamado narcoliteratura. Así que mi primera tarea fue entrevistar mujeres relacionadas con el narcotráfico de drogas y con los propios traficantes, mujeres que estaban escondidas. Just trying to find my way as to what I wanted to write about, and I did write journalistic pieces about these women. Y en medio de ese proceso, mientras definía en qué tono quería contar la historia, abordé la investigación con un tinte periodístico, y ahí fue cuando me encontré la historia que me marcó, de parte de una mujer adolescente mexicana, y ella me contó de cómo eran las cosas en su Guerrero natal y de lo terrible que era cómo veía a las niñas, amigas y cercanas a ella, que se parecían a ella, que eran robadas, alejadas de sus casas, llevadas a la fuerza por hombres que llegaban en camionetas. Look out in the distance and there would be men arriving in SUVs. And so what they were doing was digging holes in the ground. Y la única forma de evitar ese fatal destino era cavar huecos en la tierra, y tan pronto como ellas veían llegar a estos desalmados en las camionetas, las madres se encargaban de esconder a sus hijas, y con solo visualizar esa imagen me dio el título de mi novela, que es una alusión a la madriguera de un conejo, o incluso a ser enterrada en vida, y de eso es lo que se trata. The idea of a rabbit warren or a living grave. So that was what that's about. Jennifer Clement, la autora de Prayers for the Stolen, que terminó siendo versionada cinematográficamente por Tatiana Hueso en Noche de Fuego. Y es que la historia, como decía su propia autora del libro, tiene que ver con un episodio bien difícil, algo traumático, que desarrolla la película en Guerrero, en México, donde aparecen unas jovencitas, unas niñas, incluyendo a Ana, también a la pequeña Paula, que tienen como madre a Rita, y que ella pues está en una situación precaria, una situación difícil, viven con la ausencia de una figura paterna, tienen que desempeñarse infortunadamente para ellas en el mundo del narcotráfico, de las drogas, van a esos cultivos de amapola, allí con cuchillas o con todo tipo de armas cortopunzantes, cortan esas flores de amapola, de allí recogen una de las materias primas para fabricar finalmente la heroína, todo esto con el beneplácito, con el visto bueno, con la mirada complaciente de las autoridades mexicanas. Y en ese lugar que presenta la historia de Noche de Fuego aparecen también otro de los giros argumentales, de los hilos narrativos que presenta esta película, y es un conflicto armado que se vive, donde también con la complicidad de las autoridades, las niñas son raptadas, llevadas lejos de sus hogares para ser utilizadas para sufrir todo tipo de vejámenes por hombres inescrupulosos que las roban a una muy temprana edad. Por eso, en medio de ese fuego cruzado, literalmente, donde las protagonistas de esta historia incluso tienen que cortarse el pelo para pasar como niños y para no sufrir esas desgracias que les significa ser mujer en esta historia truculenta, allí aparece también un enfrentamiento entre grupos disidentes y las mismas fuerzas militares, donde las pequeñas poblaciones, algo muy similar a lo que sucede en nuestro país, quedan en medio de los dos bandos y caen muchas víctimas civiles. Pero esta película, el gran valor que nos presenta su realizadora Tatiana Hueso, es que no necesita ser muy explícita, y que, al igual que otros largometrajes, habla de una situación de violencia, pero lo hace a través de la mirada de los niños, de cómo estos pobres niños, aquí niñas, terminan siendo esas víctimas que deja la guerra, que no terminan de desarrollar su infancia, sus sueños de infantes, su necesidad de aprender. Incluso también hay otra secuencia muy diciente donde finalmente el profesor tiene que darles la mala noticia que no va a poder seguir
seguir impartiendo sus clases porque esa violencia no se lo permite. Y allí viene ese punto en particular del cual hablaba la autora de la novela, Jennifer Clement, de cómo para poder salvar la vida de muchas de estas pequeñas tienen que cavar huecos en la tierra para esconderse cuando llegan estos hombres desalmados a buscarlas en esas camionetas para llevarlas y tener todo tipo de escenarios caóticos para unas niñas que lo único que merecen es estudiar, vivir al interior de sus familias, estar tranquilas y desarrollar esos sueños de infancia y juventud. Así que otra de las nominadas, una producción que parte en las categorías de mejor película iberoamericana de ficción, mejor directora para su realizadora Tatiana Hueso y mejor actriz de reparto para Ana Cristina Ordóñez González. Se trata de Noche de Fuego y ustedes la tienen ya disponible en la plataforma de Netflix. Guácala. Es muy asqueroso. Nos tardaremos años en limpiar todo.